Bienvenido a todos, gracias por acompañarnos hoy. Hoy continuamos con la próxima charla. Vamos a comenzar con la oración del Espíritu Santo. Antonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy el tema del día es el bautismo. Marcelo. Bueno, buenas noches. El tema que tenemos para hoy, vamos a hablar del bautismo y vamos a empezar a ver las posiciones que hay encontradas entre lo que cree la doctrina protestante y lo que enseña la Iglesia Católica. Vamos a verlo en 1, 2, 3 charlas porque es tanta la cantidad de información que hay sobre el bautismo que no se puede dar en una sola. Entonces, vamos a arrancar con la posición de protestante. Y esto está tomado de un libro que se llama Teología, Biblia y Sistemática de Meyer Tillman. Y eso define al bautismo en agua como que no tiene poder salvador en sí mismo. Se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque es salva. Por lo tanto, no podemos decir que el rito sea absolutamente necesario para la salvación. La elección del convertido a la gracia y a la gloria de Dios es completada al ocupar su lugar públicamente como miembro de la Iglesia de Cristo. Esta es una definición y es más o menos el común de toda la Iglesia protestante, de que el bautismo nada más que es un símbolo. Y uno, cuando cree y tiene fe, se bautiza. Es una cuestión de obediencia, más nada. La Iglesia Católica en el Catecismo, en el numeral 1213, nos enseña que el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y somos hechos partícipes de su misión. Entonces vemos que hay una diferencia notoria entre un símbolo y lo que es para nosotros, o la cantidad de cosas que va a ser para nosotros el bautismo. El punto protestante es que el bautismo es nada más que una profesión de fe. Para nosotros, el bautismo es la salvación, el bautismo sirve para pedir perdón, el bautismo sirve para tener vida de gracia, el bautismo sirve para tener el Espíritu Santo, el bautismo sirve para pertenecer al cuerpo de Cristo, el bautismo sirve para revestirnos de Cristo y un montón de cosas más que les vamos a ir viendo al transcurso de la semana. Pero hoy vamos a hacer hincapié en el pecado original. ¿Por qué? Porque para poder entender el bautismo necesitamos entender y comprender qué es el pecado original o qué la Iglesia qué cosa la Iglesia le llama pecado original. El pecado de Adán y Eva no fue por tendencia ni fue por tentación interna, porque ellos fueron hechos sin concupiscencia, ellos no tenían el mal. Este pecado fue por influjo de un agente externo. Este agente externo está representado en la Biblia como la serpiente llamada Satanás. Entonces, el Catecismo de la Iglesia nos va a enseñar que Dios crea al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Era una criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad
más que en la forma de libre sumisión a Dios. O sea que el hombre era un ser, sin ser Dios, era como casi Dios. ¿Por qué? Porque gozaba de toda la vida espiritual y toda la gracia de Dios y tenía un contacto de amistad con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? El diablo sedujo a la mujer. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en Génesis 3.1? Que la serpiente era el más astuto de todos los animales que había hecho Dios y le dijo que por qué no podían comer de ninguno de los árboles del jardín. Y la mujer, bueno, Satanás le trajo una media verdad, porque Dios sí le había dicho que no podía comer del árbol del bien y el mal. Y Satanás la confundió y le dijo, ¿cómo es que Dios no nos permitió comer ninguno de los árboles del jardín? Esas son las famosas medias mentiras que trae Satanás. Y la mujer ingenua cayó. El libro de sabiduría nos dice que la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Pablo más tarde nos dice que, pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan sus mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios le da una orden al hombre y el hombre no le creyó a Dios y decidió creerle a la serpiente. Por eso, el Concilio Vaticano II nos va a enseñar que creado por Dios en la justicia del hombre, sin embargo, por instigación del demonio, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura y no al Creador. Eso es lo que pasó con la caída de Adán. Dios le dio una orden, pero ellos decidieron, por propia voluntad, seguir sus propios instintos. Esto origina que Dios y el hombre pierdan esa primera amistad y vida de gracia. El hombre muere espiritualmente y entre Dios y el hombre se abre un abismo y el hombre perdió la gracia y la amistad de Dios. El pecado originado, tal como acabamos de mencionar, no es un pecado personal. El Catecismo Católico en el numeral 405 nos va a aclarar esto. No es un pecado personal. Dice el Catecismo, aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y las justicias originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es la llamada concupiscencia. Como vemos, el plan original de Dios, el hombre vivía en gracia. Cuando el hombre pecó, el hombre pierde esa gracia y toda esa santidad original. Por esta razón, es importante entender la doctrina del pecado original para poder entender la necesidad de la encarnación y la redención de Cristo en la vida de cada ser humano. Sin el pecado, si no hubiera pasado este pecado, se puede decir que, bueno, Cristo que no era necesario porque el hombre ya vivía con Dios, ya estaba dentro de la gracia de Dios. Cristo viene al mundo por culpa de esto, de que la gracia el hombre la pierde y Cristo vino a devolvernos esa gracia. Si me van siguiendo, el pecado hace que el hombre que tenía todo se sienta desnudo. Tal así que después de la caída, el hombre, cuando Dios lo llama, se esconde y tiene miedo. Y ese síntoma de miedo es
nos demuestra de que el hombre se avergonzó porque se sintió desnudo. Y esto quiere decir, tiene una explicación, que el hombre se da cuenta que todo lo que había tenido lo acababa de perder. Los protestantes afirman que la palabra pecado original no está en la Biblia, y por ende no puede ser una verdad bíblica. Sin embargo, toda nuestra doctrina, aunque no está explícita en la palabra, está muy implícita lo que es la doctrina de la Iglesia sobre el pecado original. No vamos a nombrar de que por qué no tiene que haber palabras o si tiene que estar mencionado en la Biblia o no, porque Trinidad no está mencionada en la Biblia, y sin embargo, si creen o la palabra Biblia no está en la Biblia y sin embargo la leen, entonces eso nunca tenemos que poner a discutir si está o no está. Lo importante es que nosotros sepamos cómo es esta doctrina y qué es lo que la Iglesia nos enseña acerca de esto. Para profundizar en el tema, lo primero que tenemos que saber es qué es la concupiscencia, que viene producto del pecado original, y es lo que nos priva de vivir en gracia con Dios. Todos los hombres vinimos a este mundo sin la gracia de Dios. Por eso, porque la perdimos en la persona de Adán, Pablo nos va a enseñar lo siguiente. En la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice: pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Acá Pablo es contundente, dice: todos mueren por Adán. ¿Pero en qué momento morimos con Adán? Por una consecuencia heredada. O sea, que quiere decir que nosotros vamos a venir al mundo fuera de la gracia de Dios. Y es Cristo quien nos va a hacer revivir de ese pecado heredado por Adán. ¿Por qué? Dios mismo nos dice en Génesis capítulo 8, versículo 21, que las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. O sea, que eso de que los niños no tienen pecado, que ¿por qué bautizar? No. Desde niño ya tenemos la concupiscencia dentro nuestro, porque la concupiscencia es el origen de todo mal y está dentro de de nuestra sangre. Los pecados del hombre proceden de las tentaciones del demonio y también del libre albedrío y la corrupción de la carne, que es la concupiscencia. Por eso vamos a centrar un poquito en la concupiscencia, que es una conmoción e ímpetu del hombre de tener el ánimo para llenarnos con lo que nos gusta y con lo que nos da placeres, todo lo que está prohibido. Santiago 1:14 nos dice que cada uno es probado, arrastrado, seducido por su propia concupiscencia. Más allá de que están las tentaciones, son nuestros gustos y placeres que nos hacen ir y agarrar lo malo. Dice Pablo en la carta a Romanos que el pecado, aprovechándose del precepto, suscita en mí toda suerte de concupiscencia. La concupiscencia es heredada al hombre por ese pecado original. El apetito sensitivo del hombre se rebela contra la razón. Esto es la caída por el pecado original. Por eso Pablo, en su epístola de Romanos 7:19, nos va a enseñar: puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Ese pecado que habita, o del pecado que él está hablando, es ese, ¿cómo lo podemos decir? Esa célula que tenemos, que la traemos desde Adán. Eso es lo que viene de ese pecado original. El hombre, por el pecado original, no solo queda despojado de toda gracia y justicia original, sino también de todos los dones sobrenaturales, de todo entendimiento, porque el entendimiento se nos ve oscurecido porque el espíritu no está
está en nosotros. Nosotros no nacemos con esa gracia. Por eso, para entender los misterios de Dios, es necesario el bautismo. Porque solamente desde ese renacimiento en el Espíritu es cuando nosotros podemos llegar a empezar a entender los designios de Dios. Dice que como consecuencia del pecado original, el hombre siempre está en esa lucha interior con nuestra propia naturaleza. Romanos capítulo 7, versículo 23 nos enseña que, pero advierto, otra vez, otra ley en mis miembros, o sea que está dentro de él, que lucha contra la ley de mi razón y que me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo lo que quiere decir que el pecado está dentro de su cuerpo. En Gálatas enseña que pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son en sí tan opuestos. Y es verdad, porque nosotros tenemos dos tendencias, una interior que está acorde a la ley de Dios y otra que está inclinada al pecado. Pablo sigue diciendo, descubro pues esta ley, aunque quiero hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros. De nuevo, cuando se refiere a mis miembros está hablando de su cuerpo, que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo quiere explicarle que el pecado es algo que viene por herencia. Nos va a decir, profundizando un poco más en Romanos 5:12, por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron. Vamos a notar en este pasaje, primero, que antes de este hecho no había pecado. Hay que notar que dice que por un hombre entró el pecado. Quiere decir que si entró es porque el pecado no estaba. Lo que podemos seguir sacando es que en esta sentencia donde dice por el pecado de uno entró la muerte y la muerte nos alcanzó a todos. Eso quiere decir todos, grandes, chicos, niños, los que nacieron y los que no nacieron, a todos los hombres, o sea que todos pecaron por ese pecado primero de Adán. Cuando digo todos pecaron, me estoy refiriendo a una consecuencia, porque el pecado original no es algo que se haya cometido, sino que es algo que se heredó y es una consecuencia y esa pena que incurrió el hombre de haber perdido la gracia, todos venimos al mundo sin esa gracia. Ese es el pecado, lo que le llamamos pecado original, no un pecado que cada uno hacemos, como enseñó el Catecismo de la Iglesia en el 405, sino que un pecado que venimos, vamos a decirlo, que asumimos. Sigamos. Sabemos esto. El Génesis dijo que el día que comieran de ese árbol, el hombre moriría. Acá tenemos que ver una cosa. Nosotros tenemos que pensar que Dios no miente. Cualquiera puede decir, si quiere entender la Biblia de manera fundamentalista, que Dios se equivocó porque dijo el día que coman de esa fruta, morirán. Y no murió. Físicamente, Adán y Eva no murieron. Entonces, ¿de qué muerte está hablando? Sabemos con esto que de la muerte que está hablando es de la muerte espiritual. Adán murió espiritualmente.
El Concilio de Trento, del Décinger, numeral 789, nos enseña que el pecado de Adán, y con el hecho que nos ha transmitido un pecado a todos, nacemos afectados, y que es la muerte del alma. Este día que Dios le dijo, el día que coman de este árbol, morirán, se cumplió, porque Adán murió espiritualmente. La Biblia dice que, ¿cómo explicarlo? En la Biblia, cuando Pablo nos está diciendo que por ese pecado todos murieron, no está diciendo que algunos hombres, unos pocos o esto, sino que nos dice que todos murieron por ese pecado. Y ese pecado es muerte espiritual. Todos nacemos muertos espiritualmente. Por eso era la importancia de Cristo cuando decía en Juan capítulo 3 que era necesario renacer del agua, porque nacemos muertos espiritualmente. Pablo, que es el que más trata de enseñar y más trata de hacer ver que nacemos muertos, enseña en Romanos 6:23 que el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si nacemos muertos espiritualmente por culpa del pecado de Adán, entonces tenemos que renacer a la vida eterna en Cristo Jesús. Una prueba viviente que el pecado trae muerte y a los niños, si no tuvieran pecado original, entonces no debería por qué morir ningún niño, porque la paga del pecado es la muerte. Si lo queremos entender fundamentalmente, de una manera fundamentalista, si los niños no tienen pecado, ¿por qué los niños mueren? ¿Verdad? Pero no es una muerte física, es una muerte espiritual. Hay muchos pasajes donde nosotros vamos a ver que el pecado es heredado. Sigamos, miremos a Romanos 5:19, dice, en efecto, así como la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno solo, serán constituidos justos. De nuevo, Pablo hablándonos que por la desobediencia de uno, ese hombre es Adán. Todos fuimos constituidos pecadores. O sea que todos necesitamos de la salvación del justo, el que nos va a dar la vida eterna, porque dice, así también, por la obediencia de uno, todos serán constituidos justos. Y cuando habla de todos, es todo. Niños, adultos y ancianos. Este pasaje nos va a mostrar la necesidad de esa redención que se realiza en Cristo. Y todo esto se entiende gracias a conocer que hay un pecado original ocasionado por Adán y un segundo Adán, que es Cristo, que cuya obediencia somos constituidos justos. Los protestantes que niegan esta doctrina del pecado original argumentan que para que el hombre sea pecador debe pecar primero. Pero esto es incorrecto. En el caso del pecado original, ya que en este pasaje de Romanos 5:19 vemos cómo el pecado de Adán nos constituyó pecadores a todos. Incluye a todos, hombres, niños, los que nacieron antes y los que nacerán. Por eso es que los niños que no tienen un pecado cometido por eso, nacen con esta desobediencia de nuestro padre Adán. No es un pecado que los niños cometieron, sino que este pecado lo contrajeron. O sea, fue contraído por Adán. Esta idea se va a ver reflejada
en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Dice la primera carta de Corintios, capítulo 15, 21 y 22. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. De nuevo estamos viendo cómo es que por culpa de esta falta de Adán, todos morimos. Todos morimos. De nuevo, hombres, niños, los que nacieron y los que nacerán. Por eso tenemos que darle a Cristo a todos los recién nacidos, porque traen esa mancha del pecado original. Pero sigamos mirando lo que nos dice Romanos 5:14. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que iba a venir. Notemos que en este pasaje dice que por culpa de Adán hasta Moisés todos pecaron, por más que nadie haya hecho una transgresión como la que hizo Adán. O sea, por más que no hayan hecho un pecado, y ahí vamos donde los niños, todos pecaron. Es como estaba tratando de explicarle. Pablo está afirmando que no es necesario pecar, sino que ya el pecado viene desde Adán. Sigamos. Romanos 5, 15, 16. Pero con el don no sucede como con el delito. Por el delito de uno, de Adán, murieron todos. Cuanto más por la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno, porque el juicio, partiendo de uno, lleva a la condenación. Mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelven en la justificación. Como podemos ver, Pablo juega con las palabras y vuelve a decir que por Adán todos morimos por culpa del pecado. Entonces, ¿tenemos el pecado de Adán o no tenemos el pecado de Adán? La Biblia es clarita, nos enseña y nos hace hincapié en que por Adán es que entró la muerte. Por Adán todos somos pecadores. Y que Cristo es quien nos va a lavar y nos va a limpiar de ese pecado. Digamos, Romanos 5, 18. Nos dice, así pues, como el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación. O sea, sobre todos los hombres, por culpa de Adán, estamos condenados. Así también, por la obra de justicia de uno, todos somos justificados y nos da la vida. ¿Quién? Cristo. O sea, de nuevo vemos que ese pecado que nosotros llamamos original es la falta que cometió al hombre y este hombre contrae esa culpa, o mejor dicho, esa pérdida de la gracia y amistad con Dios. Por eso tenemos que nacer del agua. Por eso tenemos que hacer como Cristo le dijo a Nicodemo, el que no nace del agua no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no está en amistad con Dios. ¿Qué fue la consecuencia que tuvo Adán y Eva? Vivían en el paraíso, perdieron la gracia y Dios los expulsó del paraíso. Entonces, si tú no tienes gracia, no podrás entrar en el paraíso. Cristo es quien nos devuelve esta gracia a través del bautismo. Esto, acá podemos ver cómo entre Dios y el hombre, a causa del pecado, se abrió un abismo que nadie puede llegar a Dios porque estamos separados de Él. El pecado nos separó de Dios y nos trajo la muerte espiritual. Nosotros, el que no está bautizado,
no puede jamás llegar a Dios porque está muerto espiritualmente. Y para nacer de nuevo, tiene que nacer del Espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu, dijo Cristo. Por eso es Jesús quien construyó ese puente, el puente que va a unir las dos orillas. Cristo, con su muerte en la cruz, devuelve la gracia perdida por el hombre, y por el bautismo es cuando nosotros nacemos de nuevo del Espíritu para poder entrar a la vida eterna. Y esto es más o menos Dios y el hombre en un abismo en el medio, y es Cristo quien une las dos orillas. Nosotros entramos a la gracia por medio del bautismo, y es Cristo quien nos devuelve esa gracia y nos hace participar de nuevo de la vida eterna. Ok, Raymond, ¿preguntas? Ok, aquí. Muchísimas gracias, Marcelo, por esta sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir? Sí, es bien importante entender el pensar de nuestros hermanos protestantes, ¿verdad? Cuando se refieren al bautismo. Yo puedo hablar, pues, mi hijo es protestante y no bautiza a sus niños. Y pues yo bauticé a Yeshua, pero pues ellos se basan, ¿verdad?, en que hay un término bien, déjame buscarlo por aquí, bien, o sea, ellos dicen que el bautismo no tiene poder salvador en sí mismo. O sea, se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque es salva. Es salva. ¿Entiendes? O sea, que como ellos son salvos, pues no necesita bautizarse, prácticamente. Y pues nuestra posición es diferente. El bautismo para nosotros es el fundamento de toda la vida cristiana, es el pórtico de la vida en el Espíritu, y es la puerta que abre ese acceso a los otros sacramentos. ¿Entiendes? O sea, es algo bien simple. Y entonces también a través del bautismo somos liberados de ese pecado, que de ese pecado, ¿verdad? Que, o sea, una forma de describirlo, ¿verdad? Es, por ejemplo, o sea, esa desobediencia que hizo Adán, que perdiera la amistad de Dios y la posibilidad de vivir para siempre, habiendo sido la causa de la entrada de la muerte en la creación, es el hombre. Pues el hombre hereda esa situación de la misma manera que los hijos nacidos de padres adictos a drogas heredan la adicción. ¿Entiendes? O sea, eso es una herencia sin haberla nunca utilizado. O sea, es bien simple. Pero pues nuestros hermanos protestantes, su pensar con relación al bautismo, por eso es que no bautizan a sus hijos, especialmente, tú sabes, porque pues es bien fuerte, porque te dicen te cuestionan tantas cosas, ¿verdad? También hay unos errores en algunas sectas que bautizan en el nombre de Jesús, tú sabes, porque hay unos versículos que mencionan que se bautizan en el nombre de Jesús, en Hechos 10, 47 al 48 y en Hechos 2, del 38 al 39. Hay muchos errores que nuestros hermanos protestantes piensan y que están equivocados. También cuando dicen, ¿verdad?, que en el papel que trajo que nos envió Anthony, está bien bueno, porque ellos también nos cuestionan y nos dicen que los bebés pues no pecan. ¿Tú entiendes? O sea, que ellos no tienen esos pecados, ¿sabes? Pero
cuando dicen que los bebés no pecan, pues aquí hay en lo que vio Anthony, pues dice unos cuantos versículos con relación a eso, tú sabes. En el Salmo 51:5 dice que en el pecado me concibió mi madre. O sea que, y así sucesivamente. Y pues es bien interesante, o sea. Es interesante saber lo que es el pecado original, porque yo pienso que muchos, yo era uno, no entendía exactamente lo que era, pero aquí en Romanos se ve mucho que lo que Pablo está tratando de explicarnos, que por ese hombre, que es Adán, morimos espiritualmente, como está diciendo Roberto, y sin ese lavado y sin ese volver a nacer, no podemos entrar en gracia, que fue la gracia que perdimos a través de nuestro Padre. Básicamente yo lo veo como si mi papá tuviera problemas de corazón y él me pasa eso a mí, aunque yo no fume, aunque yo no beba o coma comida con grasa, pues todavía mi corazón puede tener un defecto porque viene en mi ADN, pero por una herencia. Eso quiere decir que en el ADN nosotros espiritual, como digo yo, porque no es algo físico, pero es solamente como un símbolo que estoy poniendo, una analogía, nosotros pues heredamos ese pecado y heredamos esa separación de Dios. Entonces, para volver a entrar tenemos que lavarnos, tenemos que renacer del espíritu, no de la carne, porque a través de la carne morimos. Entonces, por el espíritu que Jesús viene a traernos, es que volvemos a nacer. Sí, por eso esto hay que aclarar, Anthony, porque cuando habla de muerte, siempre nosotros, o la mente empieza a querer entender, y es por eso que no entiende, de que Pablo cuando habla de muerte, y que habla que por todos morimos, no habla de física, no es muerte física, es muerte espiritual. Muerte espiritual. Adán ese día murió, se pecó. Pero si Adán siguió vivo, ¿cómo pudo haber muerto? ¿Sí me entiendes? Porque la muerte no era una muerte física, es una muerte espiritual. Es por eso la necesidad de, como dice Jesús, hay que nacer de nuevo del Espíritu. ¿Por qué nacer de nuevo del Espíritu? Porque el Espíritu nacemos sin el Espíritu, sin esa gracia y sin esos dones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso es la necesidad. Lo que nace de la carne es carne. Es lo que quedó de Adán. Adán quedó carne y concupiscencia. Y eso es todo. Todos los hombres venimos así. Pablo, puse creo que más de un versículo, siempre se refirió que por ese hombre todos morimos, todos pecamos, todos heredamos la concupiscencia. Y la concupiscencia es algo que por más que nos bauticemos, siempre va a estar en el hombre, porque vamos a estar formados a partir del pecado de Adán de dos cosas, de carne solamente o de carne y espíritu. Y lo único que nos va a salvar es nacer del espíritu. La carne va a seguir corrompiéndose, pero el espíritu es lo que nos va a dar vida y lo único que nos puede llegar al conocimiento pleno de Dios. Si notaron, yo paré acá porque no quise entrar en el bautismo, porque para hacer el bautismo necesito tener todo el tiempo justo, entonces... No, pero eso está bueno, porque llegamos a entender que el pecado, como a lo mejor piensan nuestros hermanos separados, que es algo que no es personal, que no es algo que ese bebé cometió, es algo que viene por herencia, que no es personal, que no ellos dicen los bebés, porque ellos dicen los bebés no pecan, pues claro, nosotros sabemos eso, pero eso ya lo heredaron y eso lo está explicando Pablo muy claro en Romanos 5, que eso viene del primer hombre. Por él murimos todos y por Jesucristo vivimos. Exacto, así mismo, por eso te digo,
Los otros días cuando dice Juanito, ¿el pecado original es algo con lo que nacemos o es algo con lo que no nacemos? El pecado original, más allá, no nacemos con algo, es algo que nos falta esa gracia y esa vida de Dios en nosotros, porque sí nacemos en la carne. Por eso el pecado original yo lo defino como algo que con lo que no nacemos, y no nacemos con la gracia de Dios, y es por eso que la gracia de Dios viene cuando el bautismo. Y eso lo vamos a ver la semana que viene o la próxima vez, cómo es que nosotros vamos a entender el bautismo a partir del pecado original. ¿Por qué? Porque está bien claro y es bien específico, no dice pecado original, pero ¿cómo tú le llamas a que alguien pecó y todos pecaron? Y si fue el primero no es el original, pues el segundo es la copia. Entonces, pero como no está la palabra, porque lo primero que te dice, ¿dónde está la Biblia? ¿O no? ¿Verdad? Así es, sí, mucho es. No está, la Biblia tienes que leerla, tienes que entenderla, tienes que comprenderla, y te vas a dar cuenta que no necesita estar, porque es muy evidente la evidencia de pecado. Y eso que no mencioné cientos de versículos que había, por ejemplo, bueno, tú mencionaste el Salmo 51, pero hay muchísimos que no quise mencionar por una cuestión de tiempo. Y eso lo que se puede hacer es ponerlo en un documento o algo para, no sé, para tenerlo en un archivo o algo así para tener esa información ahí. Es bueno tenerla también. Si alguien tiene, si Roberto tiene algo así, pero cualquier cosa que uno pueda ayudarse con este tema, tratar de ponerlo en un sitio como donde tiene Raymond, y tratar de a lo mejor archivar todas las cosas que hay sobre el bautismo para si alguien necesita información podemos saber dónde buscarla. ¿Quién es Raymond Dueño? ¿Cómo Ni idea. ¿Alguien por ahí está Pareta? Que Pareta, Raimi no ha llamado. Pareta está en mute, está apagado. Está apagado, sí, pero ¿quién no lo apagó, Raymond? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Tú, Ramón? Del pecado original. Yo soy el facilitador. Facilitador. Oh, facilitador, pues pagaste. Mira, entiendo que la presentación fue muy buena. Gracias, Marcelo. Mira, pero Raymond, y no, Raymond no está apagado ahí, yo lo veo ahí como que parece apagado. Sí, él se puso en mute. Es el mismo se puso entonces, te agradecemos el tiempo y te agradecemos el material también. Bueno, pues si más nadie tiene alguna pregunta, continuamos entonces para finalizar con la oración del hierro. Anthony. Oración del hierro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, fortalécenos con tu espíritu para poder resistir las maniobras del maligno. Vístenos con tu armadura para enfrentar los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Ilumínanos para que podamos tomar tu verdad como cinturón y la justicia como coraza, y estar listos para propagar el Evangelio de la paz. Pon en nuestras manos el escudo de la fe para poder atajar las flechas del enemigo, y por último, concédenos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias y Dios los bendiga. Ahora sí se puede